Ya. Entonces, estamos acá, ¿cierto? No, no me caí antes de cachar. Ah, no, pues sí estoy metido con la tablet. Ya. Entonces, hacemos el balance de energía, ¿cierto? En cualquier equipo, vamos a balance de energía y vemos que para sacar el trabajo, lo que nos pedían, tenemos que sacar las entalpías. ¿Por qué? Porque ya sacamos la masa. ¿Hay dudas hasta ahí? Ya. Entonces, lo que yo también siempre recomiendo, vamos a ver de nuevo al diagrama TS y decimos dónde tenemos más información, ¿cierto? Donde tenemos más información es en el punto 3 que tenemos al menos los dos datos que necesitamos para poder ubicarnos en la tabla, ¿ya? Entonces, tenemos más info en 3. ¿Por qué? Porque en 3, ¿cierto? Tenemos que la temperatura es 100 y la presión son 50, ¿ya? Entonces, siempre que tengan o un ciclo o varios procesos y tengan que irse a las tablas, buscan donde hay más información y probablemente con esa información uno va a estar después yéndose haciendo estas asociaciones para después, ¿ya? Voy a empezar a ir un poco más rápido para que alcancemos. Entonces, en 3 tenemos esos dos datos y nosotros nos vamos a buscar las tablas, ¿ya? En las tablas vamos a encontrarnos que esta como combinación, este par, lo encontramos en la tabla A6, porque sabíamos que era agua. Entonces, el agua a 50 kilopascales y 100 grados Celsius está en A6, que es vapor sobrecalentado. No, sí creo que sí. Vamos a revisarlo. Eh, entonces, son 50 kilopascales. 50 kilopascales en media atmósfera, así que 0,05 y 100 grados Celsius. ¿Cierto? Acá está. eh, Acá está, ¿cierto? 268,4. Entonces, hacemos eso acá, encontramos, siempre pongan la tabla también. Tabla A6, H3 es 268, bueno, 2682,4 y la unidad también, kilojoule por kilogramo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos asociarlo? ¿Cómo podemos sacar el dato que nos falta en 2 y en 1? Lo que tenemos solo la presión. Vemos qué tipo de proceso es el que está uniendo el 3 y el 2, por ejemplo, y vemos que el proceso es isentrópico. Nos interesa entonces la entropía. Vamos a la misma tabla, el dato de al lado, y vemos que S3 es 7,7 aproximadamente kilojoule por kilogramo Kelvin, ¿ya? Entonces, podemos irnos directamente a 1, chécalo con el color 3. Tenemos el dato, los dos datos que queremos. En 1, ya tenemos que son 4 megapascales, y ahora el segundo dato que tenemos es S1, no, sí, S1 es igual a S3 igual a 7,7 kilojoule kilogramo Kelvin, ¿ya? Entonces, aquí hay que interpolar para tener H1, ¿ya? Para interpolar, si solo hacemos como la ecuación lineal y decimos que los puntos están tan cerca que si lo simulamos una ecuación lineal, el punto entre medio eh, debería tener ese valor.
Entonces voy a hacer como un resumen bien corto, en el que esto es S, esto es H, y tenemos que en 7,62 es el dato que tenemos, 7,85 es otro dato que tenemos, y el dato que nos interesa es 7,7. Vamos a las tablas y para 762 la entalpía es 3906. Esto no es necesario que se haga, es como para mostrar de manera gráfica la interpolación y después ya las hacemos nomás. ¿Ya? Entonces acá, para esta entropía tenemos esta entalpía. Para esta entropía tenemos esa entalpía, ¿cierto? Entonces, para la entropía que nos interesa, debería ser un punto entre la recta acá, ¿ya? Y como sacamos ese dato, decimos que a esto le vamos a poner I, que es igual al H1, y decimos que la ecuación de la recta nos dice que I menos I1 es igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1, que eso es M, la pendiente. También la podemos sacar al tiro la pendiente y reemplazar acá directamente. Entonces le vamos a poner X menos X1, ¿ya? Vamos a definir este como X2, este como X1, para que esto tenga sentido. Y bueno, sería I2 y 1. Ya, entonces reemplazando todos estos datos nos da que I, que es igual a H1, es igual a 3982,8 kilojoule por kilogramo. Y entonces tenemos H1, si nos interesa. Ya, nos falta solo el punto 2. Voy a ponerlo acá abajo. ¿Hay dudas hasta ahí? En la interpolación solo hay que hacer esta fórmula. Ya, seguimos. En 2 tenemos que la presión de 2 es 0,7 megapascales o 700 kilopascales y la entropía en 2 es de nuevo 7,7 kilojoule kilogramo Kelvin. Aquí de nuevo hay que interpolar, que es el mismo proceso anterior. Bueno, aquí arriba no puse que es tabla 6 y acá también sería interpolando en A6. Ya nos da que H2 son 3313 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Como siempre recomiendo en este punto, como cuando ya sacaron, cuando saquen cualquier dato, es ver que tengan sentido, ¿cierto? Y siempre volver aquí a su diagrama TS, que obviamente la idea es que quede más bonito. Entonces nosotros tenemos que en 1 es el punto más alto, el punto más energético, le sacamos un poquito de energía como trabajo y llega a 2, le sacamos más energía como trabajo y llega a 3. Entonces el H1 debería ser mayor que H2 y H2 debería ser mayor que H3. Entonces vamos acá y vemos H1 3900, está bien. ¿Es mayor que H2? 3300, sí. Y 3300 mayor que H1, H3, perdón. 2600, está bien. Esto porque ya le he dicho, hay muchos, a veces, problemas de signo en el ramo. Y con esto pueden salvar muchas décimas. Con todos los datos nos vamos a la ecuación del principio, que W es M1 por H1 menos, cambié los signos, M2 por H2 menos M3 por H3. Y todos esos datos ya los tenemos, llegamos y reemplazamos.
5 kilojoules por kilogramo por 3982,8 sería el H1 que calculamos, kilojoules por kilogramo, menos M2. M2 es 0,25 kilogramos por segundo, que lo puse mal, por el H2, 3313 kilojoules kilogramo menos 4,75 kilogramos por segundo por el H3, kilojoule por kilogramo. Ya entonces, la ecuación que tenía al principio, los tres datos que sacamos, y con eso calculamos que W es, que podemos ver aquí, las unidades, quedan en kilojoule por segundo, y un kilojoule por segundo es igual a un watt. Entonces esto da 6.344,35 kilojoule por segundo, que es igual a 6.344,35, perdón, así, kilowatts. Entonces el primer ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos entonces a hacer el ejercicio 2, que voy a escribirlo un poco acá, que dice, eh, en una central eléctrica de vapor de agua, el trabajo requerido es producido por una turbina isentrópica a la que se le entrega vapor sobrecalentado a 3 megapascales. Este vapor es producido en una caldera que opera isobáricamente calentando líquido comprimido que se encuentra a 91 grados Celsius, entregándole una cantidad de calor igual a 27, 2.728,6 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos datos, ¿cierto? O sea, tenemos dos equipos hasta ahora. Tenemos un intercambiador de calor que va a una turbina, ¿ya? Y nos dicen que a la turbina se le entrega vapor sobrecalentado, o de no trabajando con vapor, a 3 megapascales. Entonces aquí vamos a ponerle 1, 2, 3, y vamos a ir con el enunciado. Entonces P2, bueno, le vamos a poner al tiro 3 megapascales. Este vapor es producido por una caldera que opera isobáricamente calentando líquido que se encuentra a, entonces, el líquido antes de la caldera, pone la caldera, está a 91,5 grados Celsius y se le entrega calor, porque es una caldera, vamos a ponerle Q solo, igual a 2.728,6 kilojoules por kilogramo. Ya, esa es como la primera mitad del enunciado. Después, el vapor se expande en la turbina para producir trabajo. Entonces, de aquí sale un trabajo y se expande por lo que baja su presión hasta y sale como vapor húmedo a 75 kilopascales. 75 kilopascales. Nos dicen que es vapor húmedo, entonces esto es lo que decíamos antes de que está dentro de la campana. Entonces es vapor, probablemente sea en su mayoría vapor, ¿cierto? Que esté como por acá, pero tenga un poquito de líquido. Entonces volvemos. Ya, y me dicen a 75 kilopascales. Y este, ¿cierto? De estos
Este vapor húmedo a 75 kilopascales se condensa en un condensador de manera isotérmica e isobárica. Entonces se mantiene la presión y la temperatura. De hecho, lo que hablamos en auxiliar es que el condensador, ¿cierto? La gracia es que condensa todo el vapor. Así que aquí vamos a tener vapor saturado, porque es un condensador, ¿cierto? Entonces, sabemos que el condensador agarra el vapor húmedo, ¿cierto? Que tiene un poquito de líquido, y le quita calor hasta llegar al líquido saturado. Entonces, obviamente es isotérmico, porque está dentro de la campana y los intercambios de calor en la campana nosotros lo vemos que son la misma temperatura, sería un TS, y sale como líquido saturado, completamente líquido, 100% líquido. Esto significa que hay un calor que sale. Aquí vamos a ponerle Q in, Q out, W out. Ya entonces son los datos que tenemos hasta ahora. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, falta ponerle el número acá. Y este va a ser el punto 4. Entonces ahora nos piden, ¿cierto? El diagrama TS y el esquema. El esquema es esto. Y vamos a pasarlo a un diagrama TS. Vamos a tratar de que se vea también a la vez. Entonces, kilojoule, kilogramo, Kelvin. Ya, estamos trabajando con vapor y con después saturación y todo eso. Hacemos una campana. Lo va a hacer la gra- Ya, ¿qué nos dicen? Que la caldera eh, calienta hasta 3 megapascales. Calienta y la salida es 3 megapascales. Nosotros acá vemos siempre intercambios isobáricos. Entonces, la caldera se está moviendo de un punto cualquiera acá, uno, que no vamos a definirlo muy claramente, hasta un punto acá, 2, ¿cierto? Entonces, a la entrada de 2 tenemos, siempre a la entrada de una turbina vamos a estar acá arriba. Después esto, como una turbina, baja hasta tener un vapor húmedo, ¿cierto? Significa que estamos un poquito adentro, pero sobre todo tirado para la derecha, hacia la zona de más vapor, cerca de la línea de vapor saturado. Y después eso se va, voy a ponerle estas flechitas para que se como ilustre un poquito cómo es. Después esto se va al condensador que lo pasa de 3 a 4 sacándole calor. ¿Ya? El diagrama entonces lo que le falta ahora es que acá se le pone calor, acá le sale trabajo, y acá le sale calor, y acá tenemos en 3 y 4 tenemos no, tenemos una T3 igual a T4. En uno tenemos que es 95, 91,5, y en 2 no sabemos. Ya. Y ahí tendríamos como el diagrama TS completo. Voy a separarlo un poquitito.
Ya. ¿Dudas con el diagrama? Como la parte más como importante para poder hacer el ejercicio, que es al principio poder verlo. Bien. Aquí es un ejercicio como raro, porque lo que nosotros generalmente hacemos es, en uno nos dicen que está el líquido comprimido, por acá. Y en general, nosotros lo que decimos es, ya si está a 95, 91,5 grados Celsius y está el líquido comprimido, eso es muy parecido al líquido saturado a esa temperatura. Pero en este ejercicio, que no lo decía, nos piden considerar que la entalpía a 3 megapascales es casi lo mismo que la entalpía a 5 megapascales. ¿Por qué? No sé. En el control no está esto. Ya, entonces, bueno, ¿por qué hacen eso? Para que podamos ir a la líquido saturado, comprimido, perdón, que no se usa casi nunca. Y la líquido comprimido comienza en 5 megapascales. Entonces, acá. Entonces dicen, ya hicimos el problema 3 pero queremos que busquen acá los datos. Hagan como si fuera, si sirve la de 5. Y nuestro dato estaría entre esos dos. ¿Ya? Entonces, casi que nos imagináramos que acá hay un 3. Por lo tanto, hay que interpolar entre 338 y 422. Eso nos da que en uno, que es donde tenemos más datos, ¿cierto? Tenemos la temperatura y la presión. No, voy a poner. T1 es 91,5 grados Celsius. T1 son 3 megapascales, porque sabemos que isóbara, isóbaro es el intercambio de calor. Isobárico. Yendo a la tabla A7, creo que es, de líquido comprimido. H1 interpolando son 387,2 kilojoule por kilogramo. El profe dijo también como dato que le interesaba mucho que hiciéramos este ejercicio que, y que entendieran este ejercicio. Así que, estúdielo también después. Ya, tenemos H1, ¿cierto? Después necesitamos, bueno, queremos H2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos ya todos los datos que queremos en H1 y queremos relacionarlo con el punto 2. El punto 2 solo tenemos la presión, pero lo que tenemos también es el Qin, que es estos 2728 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Entonces, no pasa tanto, pero es una de las maneras de asociar dos puntos es con la energía que se está intercambiando del punto uno al punto 2. Entonces tenemos que, yo sería así, porque estamos trabajando con H minúscula, sería H2 menos H1, y eso lo tenemos, 2728,6 kilojoules por kilogramo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos H1, despejamos, que H2 es esto más H1, ¿cierto? Que sería 3115,8 kilojoules por kilogramo. Entonces esto, voy a pasar esto para acá. ¿Qué tiene sentido? H1 le agregamos este calor y queda H2. Entonces, eso es 387 más este 2700, 3115. Entonces, con esto ya tenemos H1 y H2. Después en 3 tenemos que la turbina es isentrópica. Vamos a 3. ¿Cómo podemos ver esto? En el gráfico. Siempre volver al gráfico para ver cómo hacer las asociaciones si es que uno no se acuerda. Entonces en 3 tenemos la presión, que el enunciado nos dice que
la presión en 3 es igual a la presión en 4, que es igual a 75 kilopascales. Y además, S3 es igual a S2. Si nos vamos a las tablas, en la misma tabla, S2 es igual a 6,745 kilojoule kilogramo Kelvin. ¿Ya? Entonces, tenemos los dos datos para encontrarnos, pero aquí, como de hecho lo dice el enunciado, la salida de la turbina es una mezcla líquido-vapor. Entonces, nosotros vamos a ir a las tablas de datos termodinámicos en rápido y vamos a ir al agua saturada. Agua saturada. No importa la tabla de presiones. ¿Por qué? Porque tenemos la presión. Ya. Y aquí nuestro S es 6,75, ¿ya? Que es la entropía. Como vemos, el agua líquida a esta presión tiene una entropía de 1 y el vapor saturado, ¿cierto? La línea de vapor saturado tiene 7,4, que eso sería en la campana, tendríamos sería el punto de agua líquida y de agua de vapor saturado. Entonces tenemos esos dos puntos y nosotros sabemos que estamos entre medio. Que revisamos acá y tiene sentido porque nuestra entropía es 6,7, sí, 6,745, que está entre 1,2 y 7,4. Entonces tenemos que usar la fórmula de que la entropía en punto 3 es igual a la entropía del líquido, como si fuera líquido, más esta entropía, por el título, 6,2426. ¿Ya? Entonces eso es eh, para saber en qué punto de la tabla, o sea, de la campana estamos, ¿cierto? Esto sería S3 y con esto sacaríamos el X para después hacer lo mismo con la entalpía. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces vamos a usar esos datos, vamos a usar esa fórmula. Entonces, de nuevo, queremos la entalpía en 3 y para eso tenemos estos dos datos, pero nos pasa que H3 es igual a la H del líquido. Voy a ponerlo aquí. Tenemos todos los datos en esos dos puntos y queremos saber cuánto es en nuestro punto. Entonces, H líquido más la calidad de título por la H de evaporación, ¿cierto? Entonces, al líquido evaporamos la mayoría, ¿sí? Entonces tiene la entalpía más la entalpía que se usó para evaporar. Ya. Para sacar ese X, nosotros lo sacamos con S, que bueno, voy a ponerlo todo. S3 es Fx más, o sea, SF más X por SFG. Entonces, X es igual a S3 menos SF partido SFG. Esos son los datos que habíamos sacado. Entonces, esto es 6,745 menos 1,213, que es el SF, partido por 6,2426. Y eso nos da 0,886. Entonces tiene sentido que es vapor húmedo porque es muy alto el título de vapor, calidad de vapor, está muy a la derecha. Entonces, H3 hacemos lo mismo que hicimos con la entropía, que es HF. Bueno, voy a ponerlo de nuevo. HF más X3 por HFG, todo esto a 75 kilopascales. Entonces vamos al mismo lugar que estamos y nos da que eso es HF era 384,4. X lo sacamos ahora y HFG es 2278.
Entonces la entalpía en este punto es kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Eh, con esto podemos sacar el trabajo que hace la turbina, porque el trabajo que hace la turbina es, bueno, vamos a poner trabajo minúscula, es H3 menos H2, que ya los tenemos, 3115,8 menos 2402,7, son 713 watts, que tiene sentido. Bueno, podría ser kilojoule por kilogramo. Ya esto tiene sentido porque es positivo, la turbina genera trabajo, entonces es positivo, y nos dio que, bueno, los datos son consistentes con el punto acá de cada punto de el gráfico. Por último, tenemos la condensación, ¿cierto? Entonces, para 4 nosotros sabemos que, de hecho, nos dieron un solo dato en el enunciado, entre comillas, pero nos dijeron que era un condensador, y el condensador asumimos que queda líquido saturado. Entonces, de hecho, ya tenemos el dato, porque esto es la entalpía de líquido saturado a 75 kilopascales, que es esta que usamos acá, que es igual a 384,4 kilojoule por kilogramo. Con esto, entonces podemos sacar el calor de condensador, que es el que sale, que sería H4, ¿cierto? Que es el calor cuando ya salió, menos H3, que sería 384,4 menos 2402,7, todo eso en kilogramos, y eso nos da menos 2018,3, que tiene sentido porque es calor que sale, y el calor cuando sale es negativo. Eh, Después también nos piden la entrada, la temperatura de entrada de la turbina, que es la temperatura en 2, ¿cierto? Y en 2 nosotros no pusimos H2. Acá vamos al H y nos da que son, en esa misma tabla, 350 grados Celsius. Eh, Eso lo podríamos haber respondido cuando fuimos a las tablas a buscar esto, ¿cierto? Que es simplemente buscar dónde está 3150, o sea, 3115,8, y hacer como una interpolación como al revés a lo que hacemos siempre. O no sé si hay que interpolar para sacar la temperatura. Después nos dicen, si esto fuera un ciclo, ¿cuál sería la eficiencia? No le he puesto números. Si esto fuera un ciclo, ¿cuál sería la eficiencia? Entonces, ¿por qué podemos tratarlo como ciclo? Porque la definición de la eficiencia es cuánto trabajo yo puedo sacar con el calor que le metí, ¿cierto? Porque la eficiencia, eso es lo que queremos. Y yo le meto esta energía, ¿cuánta de esa puede convertir? La energía térmica, que es como muy poco útil, ¿cierto? Muy como caótica. ¿Cuánta de esa puedo convertir en energía útil? Trabajo, generalmente electricidad. Y aquí los datos que tenemos son 713, 2728,6, que es el del enunciado, y eso es un 26%. ¿Dudas con esto? Mm, ya. Eh, Estudiense este ejercicio porque el profe dijo que le importaba que se viera. Entonces pasamos al ejercicio 3. Vamos a ponerle ejercicio 3, ya. Que este ejercicio es un ciclo de Brighton, ¿ya? Acuérdense que entran ciclos en el control. Entonces dice que es un ciclo de Brighton.
para el control, o bueno, ya a este punto uno debería entonces saber si les dicen ciclo de Brighton, ciclo de Otto, ciclo de Diesel, qué equipos tiene ese ciclo y cómo son los procesos, ¿cierto? Los cuatro procesos, si son isobárico, isocórico, isentrópico. Entonces tenemos un ciclo de Brighton con aire ideal, ¿cierto? Dice aire ideal, pero solo con que nos digan Brighton, uno en general dice aire a menos que diga lo contrario, y solo con saber que es aire, podemos saber que es ideal. Entonces nos dicen una relación de presiones de 12, temperatura de entrada al compresor, entonces vamos a ponerle 1, es de 300 Kelvin. La temperatura de entrada a la turbina, vamos a ponerle por mitad turbina, sería 1000 Kelvin, todo esto es el enunciado. Y nos dicen, y esto es como un ejercicio, si uno de verdad como que trabajara en esto y llegan y le dicen, tenemos estos equipos y queremos producir esta cantidad de energía, ¿cuánta masa, cuánto aire tenemos que hacer pasar por los equipos? ¿Cierto? Los equipos operan entre estas condiciones. ¿Cuánto aire necesitamos para que la producción de trabajo de energía, electricidad sea 70 megawatts? ¿Ya? Nos dicen que podemos suponer CP es constante, ¿ya? Entonces, importante, no se cumple, pero muchas veces la diferencia es muy pequeña como para que no sea válido. Y un gamma de 1,4. Ya. ¿Todo bien con esto? ¿Preguntas de esto de lo anterior? Con preguntas por chat. Ya. Entonces, nosotros vamos a primero dibujar cómo es un ciclo de Brayton, ¿cierto? El ciclo de Brayton, de hecho lo vamos a ver harto después en ciclos combinados. Es un ciclo que parte con un compresor. Como dije antes, vamos a dibujarlo así, compresor. Y una entrada al compresor que le vamos a decir 1. Después va a un intercambiador de calor. ¿Por qué intercambiador de calor? Porque se usa en varios como ciclos combinados, ¿cierto? O para aprovechar energía de otros procesos. Y esto sería 2, 3. Y tenemos una turbina, que es para lo que nos sirven estos procesos, para generar trabajo, ¿cierto? Y después, como siempre, el rechazo de calor hacia otro intercambiador de calor, que esto incluso puede ser otro ciclo. Pero lo único que no importa es que, al igual que todos los ciclos, tiene una compresión, entra calor, una expansión, sale calor. Entonces nos falta poner esto. Con eso tendríamos el diagrama. ¿Ya? Y nos piden diagrama, no nos piden diagrama, pero hagamos los diagramas. En general, aunque no lo pidan, es mejor hacer el diagrama, aunque uno le dedique un poco de tiempo. Vamos a hacer el TS, va, TS, y esto va a estar en Kelvin, esto va a estar en... Ya, entonces acá, eh,
igual no es fácil sin practicar hacer un diagrama de un ciclo, a menos que uno lo tenga memorizado. Y bueno, en general uno se lo memoriza para estas cosas, pero lo puede pensar como lógicamente. Sabemos que en el punto uno le acaban de sacar eh, calor y después le vamos a meter trabajo, ¿cierto? Después se le mete más calor, después se le saca trabajo, pero en resumen se le acaba de sacar energía y aún no se le pone energía. Entonces es el punto con menor energía, que sería acá el punto uno, ¿ya? Después sufre un proceso isentrópico y sube su energía, por lo tanto sube su temperatura al punto 2. Después tenemos donde se le ingresa energía de manera isobárica. Entonces tenemos una curvita así. Ciclo Brayton, como está en aire, no está cerca de una campana de saturación, y que las curvas isóbaras son así. Vamos a ponerle 3. Después acá hay una turbina que hace lo contrario a un compresor, punto 4. Y después un rechazo de calor. Entonces le ponemos acá el rechazo de calor, la producción de trabajo, el ingreso de calor y el gasto de energía al comprimir. Entonces también podemos hacer, no tenemos tiempo. Ya quedémonos con eso, el diagrama TS. Entonces lo que nos importa es encontrar un M tal que W sea 70 megawatts. Y nos dicen que podemos verlo como con la eficiencia al 100% o con 85. Entonces nos interesa primero ver cuánto produce el ciclo por kilogramo para poder ver cuántos kilogramos ponemos, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el trabajo neto es la energía que yo le meto menos la energía que yo le saco, ¿ya? Vamos a empezar suponiendo que la eficiencia es 100%. Entonces esto se puede ver en el gráfico, bueno, el calor, perdón. Si yo le meto este calor, sale una cantidad de trabajo y sale este calor, tengo entonces que la diferencia entre esos dos puntos es el trabajo por kilogramo. Y esto, si lo vemos de nuevo en el gráfico, sería el trabajo, o sea, el calor que entra, que es H3 menos H2, y da lo mismo el valor absoluto acá, menos la magnitud que sale, ¿cierto? Que sería, como esto va así, sería H1 menos H4, pero quedaría negativo, entonces H4 menos H1, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es, tenemos el CP constante. Entonces, como que la gracia de este ejercicio es hacerlo con lo que dije antes de un delta H. Vengo. Delta H es igual a CP delta T, ¿ya? Pero nosotros no tenemos T2 ni T1, creo. Pues voy a bajar los datos que tenemos acá. Tenemos RP 12, T1 300 Kelvin, T3 1000 Kelvin. Tenemos gamma es 1,4, CP es 1,005 kilojoule kilogramo Kelvin.
pueda subir pautas que estén más bonitas. Eh, entonces, nosotros tenemos que esto es, en realidad, CP, que es constante, de hecho vamos a hacerlo por partes. CP por T3 menos T2, que es el primer término, menos CP por T4 menos T1, y eso es igual a CP por T3 menos T2 menos T4 menos T1. Y allí, bueno, tampoco es necesario seguir. Entonces buscamos T2, buscamos T4 y tenemos estos datos, ¿ya? Este ejercicio es uno del que no vamos a no usar las tablas y vamos a usar como las relaciones termodinámicas que hay. Entonces, como tenemos un gamma y un CP y un RP constante, podemos usar las ecuaciones de unas ecuaciones que relacionan todo eso, que es la eficiencia. Sería, ya, acá tenemos todos esos datos, pero también la eficiencia del ciclo de Brayton tiene esta fórmula. ¿Ya? Entonces, de hecho, para esto les voy a subir las demostraciones también, como no hay tiempo, pero créanme. eh, esto también, esto tenemos los datos, esto podemos sacar T2 y para T4 podemos aprovechar que tenemos un proceso isentrópico de 3 a 4. Entonces, T3 partido T4 tiene estas fórmulas que dependen de gamma. Entonces, cuando nosotros tenemos gamma, podemos usar todas estas fórmulas. Y si se fijan, P3 partido P4 es RP. Todo esto elevado al mismo dato. Y eso es 12 elevado a 0,4 partido 1,4, que sería 2,03. No, esto no. Ashum, paso. Ya, perdón. Entonces, tenemos que T3 partido T4 es 2,03 o, en otras palabras, T3, que es el punto más alto, más energético. La temperatura en ese punto es el doble que en T4, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir es 500, si es que porque T3 es 1000, o no lo calculamos. 3 partido 2,03 sería 491,66. Igual acá, si tienen poco tiempo, ponen 500 y no creo que les bajen. Yo no les bajaría. Entonces, después con las otras dos expresiones, tenemos que la eficiencia con la primera, 12 a 0. Bueno, esto sacamos que era 2,03. Bueno, voy a hacerlo bien igual. Tenemos que la eficiencia es 1 menos 1 partido por 12 a la 1,4 menos 1 partido 1,4, ¿cierto? Es la primera fórmula. Y la segunda fórmula dice que eso es 1 menos 300 partido T2 Kelvin. El lado izquierdo nos da que es 0,508. Entonces aquí tenemos la eficiencia del ciclo, 50,8. Y el lado derecho es 1 menos 300 partido T2. Aquí nosotros despejamos T2, nos da 610,2 Kelvin. Revisemos que esto esté, que tenga sentido, ¿ya? Entonces, T4 es 400, bueno, 500, T2 es 600.
Entonces T4 es 500, T2 es 600, T1 es 300, que es menos, T3 es 1000, tiene sentido dentro del diagrama. Así que le ponemos un ticket. Ahora que tenemos todas estas temperaturas, que son las temperaturas a las que llegan realmente, eh, nosotros podemos calcular los trabajos, ¿cierto? Entonces, si es un 100% de eficiencia, tenemos que el Q que entra es Cp o sea, los calores, perdón, T3 menos T2, que es 1,005 por enunciado, kilojoule, kilogramo Kelvin, por 1000 menos 610 Kelvin, que es la fórmula de intercambio de calor entre 3 y 2, con la temperatura 2 que acabamos de sacar. Y eso nos dice que el calor que le añadimos al ciclo es de 391,75 kilojoule por kilogramo. Y hacemos lo mismo para yo lo voy a poner un puntito para que no se confunda, Q out. Ya, vamos a ponerle la magnitud, que sería 1,005 kilojoule kilogramo Kelvin, ¿cierto? Aquí vamos a revisar que se tachan los Kelvin, que lo puse bien, sí. Por, sería T4, ¿cierto? Antes de que pase por el rechazo de calor, 491,66 menos 300 Kelvin, y aquí nos da 192,62 kilojoule por kilogramo. Entonces tenemos los calores. Entonces podemos responder que con un 100% de eficiencia, el W neto es la resta de esos dos, que sería 199,13 kilojoule por kilogramo. Entonces por cada kilogramo producimos 199,13 kilojoule. Entonces eso lo tenemos que multiplicar, ¿cierto? Por la masa, por los kilogramos, para producir el total que queremos, que son 70.000 kilojoule por segundo. Entonces pasamos dividiendo simplemente el dato que acabamos de tener. Entonces la masa sería los 70.000 kilojoule por segundo, partido por los 199,13 kilojoule por kilogramo, y nos da 351,53 kilogramos por segundo. ¿Ya? Eso es con el 100%. Entonces se necesitan 351 kilogramos por segundo para producir 70 megawatts con un ciclo de Brayton que opera en estas condiciones. Si la eficiencia fuera de un 85%, y esto es muy importante, entonces, ¿eso qué quiere decir? En las dos, en la turbina y el compresor. Eso quiere decir que la turbina produce menos trabajo del ideal, del que yo quiero, y el compresor necesita más trabajo que el que yo le daría si que funcionara perfecto. ¿Ya? Entonces, son conceptos como contrarios, la eficiencia en estos dos equipos que son contrarios. Uno requiere trabajo y otro produce trabajo. Entonces, si es un 85% de eficiencia, eh, la turbina produce menos. Entonces, el trabajo de la turbina real es un 85% del trabajo de la turbina ideal. Y el trabajo que requiere el compresor es mayor. Entonces, nosotros agarramos el ideal y lo dividimos por 0,85. Entonces aquí nos va a dar un número mayor, gastamos más para llegar hasta la presión que queremos porque se pierde un poco y producimos menos trabajo que el que
que el que quisiéramos para llegar a la presión final, ¿ya? Eh, entonces, sí, entonces, nosotros sabemos que por balance de energía, el trabajo ideal es entalpía a la salida menos entalpía a la entrada. Entonces, para la turbina, voy a ponerle T real. Tendríamos que eso sería 0,85 por el trabajo ideal, que sería, eh, ahí sí, que sería H3 menos H4, ya, porque cuando sale es negativo. Y eso es 0,85 esto por una diferencia, ¿cierto? Delta H igual a CP delta T. Entonces eso es 1,005 kilojoule, kilogramo Kelvin por la diferencia de temperaturas. Entonces el trabajo real, trabajo turbina real, es 434,2 kilojoule, kilogramos. Revisamos, ¿cierto? Que es 434. No sacamos el dato anterior. Pero bueno, es obvio que es menor al ideal porque lo multiplicamos con 0,85. Y lo mismo para compresor real es igual a, bueno, 1,005 por la diferencia de temperaturas. Y eso quedaría en kilogramos partido por 0,85. Y eso nos da 366,77. Entonces, a lo que produce la turbina le restamos lo que gasta el compresor y tendríamos el trabajo neto, que sería 434,2 menos 366,77, y esto es igual a 67,48. Baja mucho, por lo tanto vamos a requerir más masa, ¿cierto? Hacemos el mismo cálculo de antes. Vemos que se tacha las mismas unidades y nos da que el flujo másico serían 1037,35 kilogramos por segundo. Tiene sentido que sea más masa, ¿ya? De hecho es el triple. Y entonces también podemos ver que no es como despreciable la eficiencia, ¿cierto? Eso. No sé si queda alguna duda o si quieren repasar, preguntar algo de materia. Y si no, estaríamos. Como siempre, cualquier duda, les recomiendo preguntar, mandarnos correo a Lazy y a mí. Y igual les voy a subir en el foro como algunas páginas para estudiar del Zengel, que es como lo más importante. Y ahí voy a ver qué más les subo para aprovechar que hay un poquito más de tiempo para estudiar. Así que, si no hay preguntas, estamos. Gracias por venir. Somos 6, poquitos, pero te agradece que estén. Que nos vemos la próxima semana. Que, que disfruten las fiestas patrias, eh, descansen, que creo que se les viene pesada la siguiente. Pero no piensen en eso. Eso, chao. Voy a cerrar la reunión.